Carlos II de Habsburgo, rey de España, ha muerto sin descendencia. Tras muchas vacilaciones y casi en su lecho de muerte, designará como sucesor al príncipe francés Felipe de Anjou, de la Casa de Borbón. Otro pariente de Carlos II, el archiduque Carlos de Austria, también aspira al trono de España al reivindicar más derechos que Felipe. Las potencias se disputan la corona de España. Europa está en guerra. Del lado de Felipe V está la Francia de su abuelo Luis XIV. Del lado del archiduque Carlos, Inglaterra, Holanda, Portugal, los príncipes alemanes y, por supuesto, su hermano el emperador José I de Austria. Pero la guerra de sucesión no es solo europea, sino también civil. Los reinos de la antigua corona de Aragón, es decir, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, se han declarado partidarios del archiduque, que ha prometido respetar sus antiguos fueros y privilegios. El resto de España se manifiesta a favor de la nueva dinastía borbónica. Felipe V debe la corona tanto al testamento del anterior rey Carlos II como a las maniobras de su todopoderoso abuelo, el rey Luis XIV de Francia. Es el año 1707. Después de años de combates, incursiones y retiradas, una gran batalla ha tenido lugar en las tierras albaceteñas de Almansa entre el ejército borbónico de Felipe V y las tropas del archiduque Carlos, un conglomerado de ingleses, portugueses, holandeses y protestantes franceses. Señor, la victoria de las tropas de vuestra majestad ha sido completa. Efectivamente, el botín de los vencedores es inmenso. Los prisioneros son más de 10.000. La victoria en la decisiva batalla de Almansa abre a las tropas borbónicas el camino de Valencia y Aragón. Los reinos derrotados pierden sus fueros y privilegios, que son sustituidos por las vigentes leyes de Castilla. Berwick, vencedor en Almansa y posteriormente en Játiva y Valencia, y el duque de Orleans, triunfante en Zaragoza, Lérida y el llano de Urgel, son agasajados en la corte. Felipe V tuvo que abandonar Madrid en 2 ocasiones ante la presencia de tropas del archiduque y ha sufrido la humillación de que la isla de Menorca y el peñón de Gibraltar hayan pasado a manos inglesas. En 1711 muere en Viena José I, emperador de Austria. Su sucesor es precisamente el enemigo de Felipe, el archiduque Carlos, que reinará como Carlos VI de Austria. Hereda además un extenso imperio con una importante presencia en España, pues las tropas imperiales aún dominan parte de Cataluña y Baleares. Mientras tanto, una Europa cansada de guerras está enviando emisarios a la ciudad holandesa de Utrecht con el propósito de poner las bases de una paz duradera. En los tratados de Utrecht de 1713 se constata el inicio de la preponderancia de Inglaterra y el ocaso de Francia. Una muestra. Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca, el tráfico de esclavos africanos y la posibilidad de comerciar con la América española. España, con Francia en declive, debe entregar al imperio austriaco las plazas fuertes que todavía tiene en los Países Bajos, el Luxemburgo, el Milanesado, la Toscana, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Todo a cambio de que las potencias europeas reconozcan definitivamente a Felipe V como rey de España. De resultas de este mercadeo
los pescadores del norte de España pueden tener acceso a las pesquerías de Terranova. Todo un símbolo del declive del otrora poderoso imperio español. Como apoyo a esa paz, Felipe V renuncia a sus derechos sobre el trono de Francia, posibilidad que siempre había alarmado a las otras potencias, y además promulga por consejo de su abuelo la llamada Ley Sálica, que aparta a las hembras de la línea sucesoria, hecho que provocará un siglo después las llamadas guerras carlistas. Carlos VI de Austria, el antes archiduque Carlos, centrado en los problemas de su imperio, toma la decisión de retirarse de Cataluña y Baleares. El 10 de julio de 1713, el generalísimo Starhemberg y sus tropas imperiales abandonan Barcelona, un día después de que los consellers del Consejo de Ciento, asamblea de notables que gobiernan la ciudad, declarara la guerra a Felipe V. La suerte está echada. Las tropas borbónicas del duque de Berwick entran en Barcelona el 11 de septiembre pese a la heroica defensa de sus ciudadanos. Un tercio de la ciudad queda destruida. En recuerdo de esta jornada, se instituyó la actual conmemoración de la Diada en Cataluña. El funcionario Patiño presidirá la nueva Junta de Gobierno, la que pondrá en marcha el decreto de nueva planta, es decir, la muerte de los antiguos fueros. Mallorca e Ibiza son las últimas tierras en acatar a Felipe V, y para ello hubo necesidad de contar con la flota francesa. También en las islas, tras la conquista, se imponen las nuevas leyes. Tras la caída de Barcelona, Felipe V ordena la desaparición de la Generalitat, el histórico gobierno de Cataluña, así como del barcelonés Consejo de Ciento. Penaliza con millones de reales a todos los que fueron partidarios del archiduque, ya fueran castellanos o residentes de la antigua corona de Aragón. La represión borbónica en Cataluña se manifiesta en el ámbito cultural con la supresión de las 6 universidades existentes. La villa de Cervera, que se había mostrado fiel a Felipe V, queda como sede de la universidad única, entregando la docencia a los jesuitas. En cambio, la aplicación del decreto de nueva planta en Cataluña no anula el derecho penal ni el civil y permanecen intocados los gremios, los colegios notariales y el consulado del mar. A las Vascongadas y a Navarra, que han sido fieles a Felipe V, se les permite mantener sus antiguos fueros, privilegios que se conservarán vigentes hasta 1876. Las leyes de nueva planta ya las había impuesto Felipe V a los derrotados antiguos reinos de Valencia y Aragón. Los decretos de nueva planta borbónica tratan de hacer de España una sola monarquía en la que todos los súbditos queden sujetos a unas mismas leyes y a una sola administración centralizada en la que el castellano queda como única lengua oficial en los asuntos legales. A conseguir la modernización del Estado, se intenta acabar con la vieja administración de la monarquía de los Austrias y se implanta una reforma fiscal que adquiere en Cataluña su más decidido exponente,
el catastro. Josep. Se graban las propiedades de los hacendados y del clero hasta conseguir un saneamiento de la siempre quebrantada Real Hacienda, así como una mejor distribución de las cargas sociales. Siguiendo el ejemplo de Castilla, son los intendentes los encargados de cobrar los impuestos. El control del monarca alcanza a los municipios, a cuya cabeza se colocan a los corregidores de nombramiento real. Y acelera el proceso de centralización y racionalización de la administración que habían comenzado sus predecesores y crea la figura del intendente general de finanzas y 4 secretarías, antecedentes de los actuales ministerios, lo que supone una positiva novedad respecto a la manera de gobernar de los anteriores monarcas. Los grandes títulos y la alta nobleza comienzan a desaparecer de los puestos administrativos de poder y una generación de tecnócratas procedentes de la magistratura y la universidad toman el relevo. En común tienen su procedencia social no aristocrática y su idea de un Estado centralizado al estilo francés, que en ese momento es sinónimo de modernidad. En esa línea surgirán personajes de la talla de los hermanos Patiño, Ensenada, el economista Ustariz, Melchor de Macanaz y otros, dispuestos a configurar el nuevo Estado que nace con la llegada del primer Borbón. Otro de los fines de la política absolutista que impone Felipe V a la manera de su abuelo Luis XIV es la voluntad de disminuir el poder de la Iglesia Católica. Se pretende que la Inquisición pierda prerrogativas y se someta al poder de la jurisdicción ordinaria. Macanaz, como fiscal del Consejo de Castilla, será el ariete que use Felipe V para intentar que el Santo Oficio se avenga a la autoridad real. El pulso le cuesta a Macanaz el exilio, pero su obra será el primer paso para poner en práctica la política regalista de los reyes de la Casa de Borbón, es decir, el intento de sujetar la autoridad de la Iglesia al poder del Estado y así mantener los privilegios que la corona ha conseguido de los papas en el transcurso de los años. José Patiño, a él se debe la reorganización de la Marina, con la construcción de los arsenales de la Carraca, Cartagena y Ferrol, así como la creación del Colegio de Guardiamarinas de Cádiz. También moderniza el ejército y sanea la hacienda mediante reajustes monetarios y tributarios. Preocupado como estaba por la voracidad inglesa hacia las colonias de América, impulsa la construcción naval y abre el comercio a compañías particulares como la guipuzcoana, que traerá avíos de Caracas, o la de Barcelona, que llevará paños a La Habana. La política mercantilista de Patiño y José Campillo hace que Barcelona sea ya en esos años un centro industrial importante con el florecimiento de los talleres de hilados. Madrid, Barcelona y Cádiz son las grandes ciudades del siglo. Además, el auge del comercio con América enriquece también a ciudades portuarias como Vigo, La Coruña, Santander, Bilbao y San Sebastián. En Valencia, la industria sedera comienza un espectacular despegue. En 1711 había fundado la Real Librería, primera biblioteca pública del Estado con la cesión de 6.000 volúmenes de su propiedad. Abierta solamente a hombres, incluye un gabinete de libros prohibidos. 2 años después, y debido al influjo de tertulias aristocráticas, se crea la Real Academia Española, antecedente de la actual de la lengua, con el objetivo de publicar un diccionario útil para la conservación de la lengua castellana. Querido Mayans, ¿cómo estáis? Hombre, amigo Patiño, precisamente tengo aquí para usted el bibliotecario real, el valenciano de Oliva, Gregorio Mayans y Ciscar, edita la primera biografía de Cervantes y con sus diversos estudios se convierte en una de las grandes figuras de la nueva ciencia lingüística. Otro de los autores importantes de la época es el benedictino Fray Benito Feijóo. En los escritos de Feijóo aparece una nueva manera de entender el patriotismo español, alejándose del casticismo tradicional de siglos pasados, a la vez que se ponen reticencias al mero seguidismo de la cultura francesa. En esa misma línea estaría José Campillo,
sucesor de Patiño al frente del ministerio y autor del libro Lo que hay de más y menos en España, que resume muy bien la nueva manera de entender España como una nación que intenta encontrar el sitio que le corresponde en la Europa del siglo XVIII. Pronto se notará su aportación a los nuevos saberes científicos y culturales. Un ejemplo es la barcelonesa Academia de las Buenas Letras. En Sevilla, el propio rey apoya la nueva Sociedad de Medicina. En Cádiz se construyen el Colegio de Cirugía y un espléndido observatorio. Lectura de las 0 horas 59 minutos 43 segundos. Los dos hombres de estado del momento son José de Carvajal y Lancaster y el Marqués de la Ensenada. Carvajal, que preside la Junta de Moneda y Comercio, es un verdadero animador del fomento de la riqueza del reino y partidario de la alianza con Inglaterra. Ensenada, ministro de Estado, es un declarado afrancesado. Pone en marcha su famoso catastro en tierras castellanas, una estadística de la población y riqueza del reino. Favorece el desarrollo de la América española, que también recibe el impulso reformista borbónico. Para la mejor defensa de su área económica por excelencia, el Mar Caribe, se apuesta por la creación de un nuevo virreinato, el de Nueva Granada, con capital en Bogotá y con un puerto clave, Cartagena de Indias. Sus murallas, erigidas para combatir la piratería y las rapiñas inglesas, serán las más importantes de la época. Esa preocupación por América lleva a la monarquía a abrir el gobierno colonial a los españoles allí nacidos, los criollos, clase en ascenso, a mejorar las defensas costeras de Portobelo, Panamá y La Habana, a la construcción de puertos como el de Buenos Aires y a expender permisos de acuñación como el de la Casa de la Moneda de Santiago de Chile. En el aspecto negativo, la agobiante presión impositiva y el apartamento social de mestizos e indios dan como resultado revueltas que empiezan a tener un tinte antiespañol, azuzadas por Inglaterra, país deseoso de monopolizar el comercio con América. América es también un campo de acción y experimentación para las nuevas ciencias que animan los reyes ilustrados europeos, sobre todo la geografía y la botánica. Ulloa y Jorge Juan, dos marinos españoles, participan en la expedición del francés La Condamine al Ecuador para medir 1 grado del meridiano terrestre. Fruto de este interés es la construcción en Madrid del Gabinete de Historia Natural o Jardín Botánico, que tiene en el naturalista José Quer su mayor animador. Carlos III, rey de Nápoles y de Sicilia y hermanastro de Fernando VI, pasa a ser el nuevo rey de España. Realiza una serie de reformas sociales, políticas y religiosas que refuerzan el poder de la monarquía y atentan contra los intereses de la aristocracia y de la Iglesia. Su Majestad el Rey. Dios santo. Leopoldo. Iván. Excelencias, Su Majestad va a pasar al primer plato.
es el rey más característico del llamado despotismo ilustrado, una manera de gobernar que se resume en el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Las monarquías absolutas del siglo XVIII representan el despotismo ilustrado por el que el monarca se siente el primer servidor del Estado. Los soberanos toman de la Ilustración lo que les interesa. Plantean reformas judiciales y agrícolas y fomentan la educación, la urbanización de las ciudades y la mejora de los caminos. Sin embargo, rechazan el núcleo de este pensamiento, la libertad política. El despotismo ilustrado es la versión dieciochesca del absolutismo, un programa inspirado en los principios de la Ilustración y una práctica política que trató de fomentar las reformas desde arriba, desde la monarquía entendida como vértice del poder. La monarquía trató de promover en cierta medida la modernización de la cultura, la vitalidad económica del país y la racionalización y uniformización de la administración, todo ello sin perder de vista un objetivo también primordial, acrecentar el prestigio y el poder de la dinastía. En España cabe hablar de una ilustración cristiana que salvaguarda los privilegios de la nobleza y el clero. Por otra parte, los mejores logros de los ilustrados tienen su punta de lanza en las sociedades económicas de amigos del país y en el mundo periodístico, auténtico aliado de las nuevas ideas ilustradas, que a pesar de los escasos lectores y la fuerte competencia del púlpito, vive una etapa dorada. En el seno de las sociedades económicas tuvieron un lugar de privilegio autores de tanta trascendencia para las luces de este siglo como Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas obras están llenas de propuestas prácticas para la sociedad de su tiempo. Estas sociedades genuinamente españolas y carloterceristas, pese a todas sus limitaciones, estimulan una revisión crítica de la realidad nacional y son la foto fija del voluntarismo reformista. Las sociedades económicas de amigos del país, patrocinadas por el reformismo monárquico y surgidas para promover la industria, el comercio, la agricultura, las artes y las ciencias, tienen un gran éxito. Enseguida se fundan corporaciones similares por toda España y América. Como rey absoluto, Carlos toma las decisiones para bien de sus súbditos, pero sin contar con ellos. El soberano, desde la cúspide, ejerce como todopoderoso e incontestable. Él es el nervio de las reformas, aunque necesita técnicos dispuestos a llevarlas a cabo. Muy a mi pesar, he de hacer cambios. Y ya que así ha de ser, elegiré entre los mejores del reino a los más capaces y más dignos de confianza para llevar a cabo las reformas que contribuyan a la pública felicidad. A lo largo del reinado, Carlos III se apoyará en tres pilares básicos, tres hombres que encarnan el proyecto reformista: Aranda, Campomanes y Floridablanca. Pedro Pablo Abarca de Bolea, 10º conde de Aranda, empleará todas sus energías en la defensa de los viejos valores del linaje nobiliario al frente del Consejo de Castilla. Con esta designación, el rey trataba de blindarse ante las resistencias de los nobles. Pero van a ser los representantes de la baja nobleza quienes tendrán mayor presencia en los puestos decisivos de la administración, hasta el punto que uno de ellos, Pedro Rodríguez de Campomanes, será el ideólogo de las reformas de Carlos III. El otro gran pilar reformista en el que se apoya el rey es José Moñino, conde de Floridablanca. Un verdadero tecnócrata y, sin duda, el hombre más poderoso de España en los últimos 11 años del reinado. Estos hombres, aunque corrigen abusos e introducen innovaciones en la mayor parte de las instituciones, no llevan nunca sus reformas hasta el final. Pese a su incuestionable voluntad renovadora, no fueron suficientemente audaces para hacer de los innumerables proyectos algo más que papel mojado.
de las reformas que el rey Carlos quiere poner en marcha, con una monarquía fuerte y una economía saneada. Y si alguna medida es perentoria para este monarca, esa es la de dotar de buenos recursos materiales al país y acabar con los números rojos del erario público. Es imprescindible, pues, recaudar más dinero y para conseguirlo se acomete una reforma de la administración de la Hacienda que se concreta en mejoras técnicas de la administración fiscal, impuestos indirectos a la actividad económica, la emisión de vales reales en tiempos de guerra, la creación del Banco de San Carlos y la introducción de la Lotería Nacional. Se procede a efectuar el sorteo de la lotería correspondiente al día de gracia de 17 de marzo de 1766, bajo los auspicios de Su Majestad el Rey Carlos Pero además hay que crecer y ensanchar el mercado para atender los gastos. Producir y vender cuanto más mejor. Ese es el objetivo. Y cuando de crecer se trata, hay que crecer, en primer lugar, demográficamente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la población española pasa de 9,5 millones a 10,5 millones de habitantes. Este crecimiento fue posible gracias a la mejora de la atención sanitaria y la higiene pública, además de la aplicación de políticas de promoción de la natalidad, inmigración y repoblación, como las dirigidas por Pablo de Olavide en Sierra Morena. Asimismo, es fundamental la producción de alimentos, y para ello, los sectores de actuación preferente van a ser la agricultura, la ganadería y la pesca. Los planes en agricultura se concretan en la mejora de los riegos, las comunicaciones fluviales y la construcción de nuevos pantanos. La agricultura es uno de los ámbitos donde la voluntad reformista se manifiesta con más intensidad. Tratan de crear un nuevo tejido social basado en pequeños agricultores de nivel de vida relativamente desahogado que contribuyan a enriquecer el país. Una de sus vertientes es la política de repoblación, con la colonización y creación de nuevas poblaciones en Sierra Morena, con centro administrativo en La Carolina. Una ciudad de nueva planta, cuidadosamente diseñada según los presupuestos ilustrados, como se había hecho en Nuevo Baztán, en Madrid. Pero ningún esfuerzo reformista puede evitar la formación en la península de tres zonas muy diferenciadas que se han mantenido hasta hace pocas décadas. Un interior subdesarrollado, una Andalucía agraria oligárquica y un norte y este prósperos. Además, se liberaliza el comercio y el precio del grano, se reparten tierras municipales, se intenta despojar a la Mesta de sus privilegios y se fomenta la pesca de altura. Pero sobre todo, el crecimiento se deja sentir en el ámbito de la manufactura y el comercio. Se incentiva el desarrollo de las fábricas, se promociona una mayor flexibilidad laboral y se anima a la industria rural, militar y textil. La necesidad de conseguir una balanza comercial favorable marca las directrices de la política mercantilista. Con este objetivo se promulga un reglamento que va a permitir que 13 puertos peninsulares puedan comerciar libremente con América. De esta manera, se elimina definitivamente el monopolio andaluz en el comercio americano y la pujante periferia comienza a beneficiarse del nuevo marco colonial. De este modo, la metrópoli y su imperio americano experimentan un poderoso empuje comercial. En contra de la idea del monopolio, se propone la idea de la libre competencia de puertos como acicate a una mayor actividad. Es decir, si hay más competencia, la actividad será mayor. Eso es lo que se planteó, y evidentemente fue así, sin duda. Pero junto con ello, también la activación de sectores económicos peninsulares a partir de la necesidad de abastecer a los mercados americanos. Además, el comercio interior se vigoriza con la mejora y ampliación de la red viaria de carácter radial que comunica Madrid con las principales ciudades españolas.
Con todo, la política económica reformista no supera las contradicciones de partida, al no alterar las bases económicas de las clases privilegiadas. La investigación científica, orientada a realizaciones prácticas que reviertan en el crecimiento de la nación, da en este momento un salto significativo. Así, la botánica vive tiempos de gran pujanza. El Jardín Botánico de Madrid consigue un nivel comparable al de otros países europeos y las expediciones científicas se suceden de la mano de naturalistas como José Celestino Mutis. El propio rey impulsa la adquisición del célebre Gabinete de Historia Natural de París para crear un museo de estas materias en la que hoy es sede de una de las mejores pinacotecas del mundo, el Museo del Prado. Muy ligadas a los intereses comerciales y las técnicas militares están las investigaciones llevadas a cabo en el campo de la geografía, la astronomía y la náutica. Pero son las cartas de navegación y el arte de navegar los que cuentan con mayores innovaciones tecnológicas, ya que viajes más seguros y rápidos revierten directamente en beneficio de las actividades comerciales. En general, la ciencia, proyectada en el sentido pragmático y realista que marcan los tiempos, hace gala de una voluntad de superación. Además, se elaboraron las ordenanzas militares para reorganizar los ejércitos y se crearon el himno y la bandera como reafirmación del concepto de nación española. Me permitiría aconsejarle que ande con tiento, Esquilache. Se está ganando la enemistad de toda la nobleza española. Me he entregado en cuerpo y alma a defender cualquier medida que pueda aliviar la postración de este país. Y el que no quiera cambiar con nuestros cambios se quedará solo. Vamos, señor ministro. Supongo que no ignora que el pueblo está arrancando los bandos de capas y sombreros. No parece que quiera cambiar mucho. Quiera o no, la historia se mueve. Agradezco a esta sociedad de amigos del país la oportunidad que me brinda de manifestar mi perplejidad. Porque, señores, soy casi un anciano y les puedo asegurar que ni la más casta de las doncellas me ha dicho no tantas veces como esa parte del pueblo español que se resiste a cualquier innovación. Si les pongo empedrado, dicen no porque el frío aumenta. Si les limpio las calles, dicen no porque el aire inmundo protege de la enfermedad. Si se apagan las hogueras del Santo Oficio, dicen no porque el demonio anda suelto. Si se estimula a las gentes a que abandonen la vagancia y se dediquen al trabajo, dicen no porque este es un país de nobles en que el trabajo es poco menos que un pecado. Amigos, el rey y sus ministros soñamos con modelar una España nueva. Y vamos a poner todo nuestro empeño para que este deseo se convierta en realidad. No permitamos que unos cuantos asesinen el sueño de todo un país.
marqués de Esquilache, principal inspirador de las reformas, intenta aplicar una antigua orden para evitar la delincuencia de los embozados. Esta ley prohíbe la utilización de capas y sombreros grandes, lo que provoca la indignación y el pretexto para una revuelta popular alentada por la nobleza y los sectores más reaccionarios de la corte. El rey se ve obligado a destituir a Esquilache y a huir de Madrid. Una vez calmados los ánimos y tras el regreso del monarca, los jesuitas son acusados de haber promovido el motín y Carlos III decide la expulsión de la orden. Se confiscan las propiedades de la compañía y las universidades quedan bajo el control real. Los jesuitas eran confesores de los monarcas, lo cual les proporcionaba una considerable influencia sobre las decisiones políticas. Eran también educadores de la nobleza a través de numerosos establecimientos educativos y muy especialmente de los colegios mayores que en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII ejercían un auténtico monopolio sobre los cargos administrativos. Los jesuitas eran también confesores y predicadores con una gran influencia sobre las conciencias colectivas. Por todas estas razones tuvieron poderosos enemigos en la España del siglo XVIII, entre los sectores reformistas del gobierno y también entre algunos sectores de la Iglesia, por ejemplo, los obispos reformistas y algunas órdenes rivales como los dominicos. También, y eso es muy importante, la defensa que los jesuitas hacían de la doctrina del tiranicidio, es decir, de la legitimidad de la de la revuelta contra el poder real, si éste se utilizaba de forma despótica, y la estricta obediencia que ligaba a la Compañía de Jesús con el papado, chocaban con la política regalista de la monarquía. Carlos de Borbón y Farnesio, el tercer Borbón, el rey Carlos III, apura con toda lucidez los últimos momentos de sus casi 73 años de vida y 53 de reinado en los tronos de Italia y España. ¿Qué dejo yo para que sienta morir? Sino cuidados, penas y miseria. He hecho el papel de rey y se acabó para mí esta comedia. Solo la sombra de la duda sobre la capacidad de buen gobierno del heredero acelera los últimos latidos de su débil corazón, que presiente un futuro convulso. Su última voluntad queda en manos del hombre que ha llevado las riendas de la monarquía en los últimos años, José Moñino, el conde de Floridablanca, quien pasaría a formar parte, por expreso deseo del rey, del gobierno de Carlos IV. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Ave María, gracia. En su haber, y para la historia, quedan la grandeza y las limitaciones de su propio reformismo moderado, que le obligó a constantes y difíciles ejercicios para mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo viejo, entre la innovación y la pesada losa de la tradición. ¡Viva el rey! ¡Noble guardia a los príncipes! ¡Nuestros nuevos soberanos! El rey ha muerto.
y con él las ambiciones de un siglo. Carlos III planteó una serie de reformas que atentaron directamente contra los intereses de la nobleza y del clero. Al tratarse de reformas superficiales, no estructurales, tuvieron un escaso impacto sobre la mayoría de la población española. Pastores, pescadores, jornaleros, viudas o ceramistas son ajenos a las luchas de los grupos dirigentes y continúan ganándose la vida con su trabajo diario, reuniéndose en festividades religiosas y haciendo las mismas cosas que hacían sus padres. En Francia, un año después de la muerte de Carlos III, estalla la Revolución Francesa. Corren nuevos aires en Europa, mientras que en España, los reinados de Carlos IV y Fernando VII coinciden con la crisis de las ideas ilustradas. Gran parte de los esfuerzos por mejorar el país quedan en un sueño ante los peligros que se avecinan.